Buenos días. En nombre de Dios y la Patria damos por iniciada la segunda reunión extraordinaria del Consejo Municipal, donde el punto a tratar es solicitar la votación respecto a la cuarta modificación presupuestaria del sector municipal y a la primera modificación presupuestaria del sector cementerio. Exponen director de Secoplan y Finanzas. Buenos días, concejales, alcaldesa, colegas. Vengo a exponer la cuarta modificación presupuestaria, que es el saldo de inicio caja. Primero, comentar que nosotros el año pasado hicimos un cálculo del saldo de inicio caja, con lo cual definimos un monto, el cual además tiene un ingreso por percibir. Este saldo de inicio lo que hace es ajustar lo que nosotros propusimos el año pasado, que por lo menos lo que se percibe es que estuvimos bien, porque alcanzó para considerar todo lo que es la deuda del año pasado y nos sobró un poco, lo cual después se distribuyó en un par de cosas puntuales, ¿ya? Entonces, para explicar dentro de todo lo que es la modificación presupuestaria, tenemos la deuda flotante, que es la que más nos costó sacar, porque tenemos que tener cerrado el año, y en ese sentido la DAF estuvo trabajando hasta el mes de marzo para poder cerrar esta caja. Y posteriormente vienen todo el reconocimiento de los saldos del año pasado. Por lo tanto, hay muchos de estos saldos que están asociados a facturas que se tienen que pagar este año. En ese sentido está todo lo que viene de los programas de inversión, que son los proyectos que están financiados por Subdere, otros proyectos que son municipales, otros proyectos que son los fondos FED y otros proyectos que son los fondos mineros. Y todo eso compone primero el reconocimiento de los saldos del año pasado. Y posteriormente, desde la 215-2104 hacia abajo, comienza todo lo que nosotros pudimos distribuir dentro de la diferencia que nos generó, que fueron alrededor de 300 y algo millones de pesos, que es que nosotros fuimos cautos con respecto al saldo de inicio y nos bajamos un poco más, y eso significa que este año tuvimos una mayor cantidad de plata, y eso favorece, digamos, de que no tuvimos que restarle al presupuesto municipal, sino que sumarle, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, cuando se hace el análisis en el presupuesto municipal, Germain en este caso siempre es bien cauto en decir no nos subamos mucho, aunque hay una tabla, que la tabla dice cómo se calcula el saldo de inicio todos los meses, y que era, no sé, alrededor de 5.000 millones de pesos, nosotros fuimos cautos y lo dejamos en 2.500 aproximadamente. Y esto es para evitar poder tener que sacar plata del presupuesto para poder compensar lo alto que pudiese haber quedado. Por lo tanto, dentro de lo que se considera este año, en los nuevos, en lo que es la distribución de los nuevos montos, les voy a explicar un poco a resumidas cuentas de qué se trata. La primera, que es la 215, la que tiene que ver con, por ejemplo, tenemos 100 millones, 120 millones que son servicios generales, que ahí lo que dejamos fue el monto dejamos abonado 100 millones a lo que son las actividades de fin de año, que es el aniversario. Que en este caso habíamos hablado con Jonathan que queríamos tratar de asegurar los montos con este saldo, pero no fue tanto el saldo que tuvimos, por lo tanto tuvimos que distribuir en otras cosas. Y además, también tenemos que dejamos 10 millones para un servicio de aseo, que es el que estaban haciendo algunos funcionarios en las calles, y por lo tanto ahora se va a externalizar. Y bueno, y ahí además considerar también el pago de muchas cosas que estaban amarradas desde el año pasado, es decir, facturas que se pagaron con plata 2026 para no atrasar los pagos de los proveedores, y por lo tanto lo que se hace es recuperar esos saldos que se ocuparon de los presupuestos vigentes de este año, ¿ya? De todas maneras, nosotros les enviamos, como siempre, el detalle de cada uno de los montos que están expuestos acá en el total, y por lo tanto la idea es que si tienen dudas pueden revisar en ese detalle, en donde da cuenta a qué plata se va cada uno de estos montos, ¿ya?
Dicho esto, también explicar, si ustedes se fijan, en la última parte, en el saldo final caja, hay 1.700 millones, que eso es lo que es del DAEM, que todavía ese tema se tiene que ir cerrando con el tiempo, pero entendemos que se han ido pagando cosas y por lo tanto el año pasado empezamos con 2.000 y ahora ya vamos reduciendo de a poco esa deuda hasta va a llegar un momento que esa deuda ya no va a existir. ¿Ya? Y en ese sentido todavía están en constante búsqueda de documentación la gente de, en este caso, Dayana, que es de Secretaría, que fue DAEM, y ella está buscando y ayudando a tratar de solucionar y poder rendir, porque hay muchas cosas que no se habían rendido en su momento. Eso. Concejal Bastián Pizarro. Buenos días a todos. Don Iván, Sí, tengo una dígame. consulta en el ítem 2, en el aumento de gasto. En la construcción de Plaza Caleta Guayán sale por un monto de $1. Sí. ¿Me puede explicar ese...? Lo que pasa es que cuando se devolvieron los recursos, cuando estamos ahora con el tema de Subdere, para devolver las caletas que se han ido, nos quedó $1 dando vuelta. Y eso, para poder eliminarlo o poder modificarlo, se tiene que reconocer, porque en el sistema quedó. Entonces es para quedar en el sistema, quedar bien. Exactamente. listo, ¿no? Tenemos Ya. que hacer todos esos reconocimientos, por lo tanto, por eso, si ustedes se dan cuenta, el área de finanzas tuvo que buscar ítem por ítem para saber qué es lo que se debía o qué es lo que estaba amarrado de años anteriores. Ya. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Por su intermedio, Presidenta, buenos días, señor Iván, cuerpo de concejales, Presidenta, y a la gente que ve la transmisión del Facebook del Consejo del día de hoy. Quiero hacer algunas precisiones. Primero que todo, considerar que esta citación aparece con un solo punto en tabla, cuando en realidad se van a ver 2 puntos en tablas que a mi juicio son distintos, que debieran haber ido separadamente. Uno es el saldo inicial caja municipal y el otro correspondiente al cementerio, para poder hacer esa aclaración, ya que aparece solo un punto en tabla cuando vamos a votar 2 cosas distintas. Segundo, lamento profundamente no haber podido tener el tiempo y la disponibilidad para poder, no de mi parte ni del cuerpo de concejales, sino por parte de usted, señor Iván, para poder haber sostenido una comisión en profundidad respecto a este punto importante, porque aquí no se trata, en cierta manera, de una mera regularización contable y automática en cuanto a lo que quedó, a lo que pasa a la cuenta para el año siguiente, sino estamos hablando de una modificación presupuestaria. Y en ese sentido, dentro de las facultades que tiene el cuerpo de concejales, y principalmente lo que señala el artículo 81 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, nosotros tenemos que tener, en cierta manera, todo el conocimiento respecto a cada uno de los antecedentes que se someten a votación, principalmente cuando se trata de modificaciones presupuestarias. En ese sentido, Presidenta, si bien es cierto se presentaron con 5 días de anticipación los documentos, creo que esta documentación carece de otra documentación válida de análisis. Es por eso que soy redundante en cuanto a que lamento no haber podido tener una comisión para el efecto. Por ejemplo, tengo una consulta, ya que no se acompañan esos documentos. El detalle contable completo de las cuentas consideradas para determinar el saldo inicial de caja, ¿cierto?, el 1 de enero del 2026, incluye las cuentas 111, 113, 114, 116, 214, 216. Sí. Buenos días, señores concejales. Ante la consulta del concejal Diego Rivera, en el correo que le envié en el transcurso del día de ayer, para determinar el saldo inicial caja, nosotros empezamos el mayo del año anterior, cuando empezamos a preparar el presupuesto. Tenemos que presupuestar. Nosotros vamos testeando el saldo inicial caja y la fórmula está establecida por un dictamen de la Contraloría que se lo compartí ayer. El 111, la disponibilidad de moneda nacional, se van sumando algunos ítems, se van restando otros y da un monto.
como nosotros tenemos que presentar el presupuesto la primera semana de octubre, nosotros trabajamos con estimaciones. Nosotros vamos testeando mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta septiembre. Con el mes de septiembre cerrado, cerramos fila y mandamos un monto. El monto es superior, pero años atrás pasó que tuvimos que llegar a un saldo inicial caja que tuvimos que reducir ingresos y gastos. Para que no pase eso, en el año pasado lo tomamos como consejo. En la comisión que prepara el presupuesto solo consideramos el 50% del saldo inicial caja. Ese es un monto que nos sirve para preparar la modificación presupuestaria del ajuste del saldo inicial caja. Como esos montos los vamos testeando, tenemos que cerrar el año, diciembre, y hacer el cierre contable. Y ahí tenemos los montos reales de los saldos que ustedes dicen que se le envió en la modificación presupuestaria. Generalmente el saldo inicial caja, el espíritu es reconocer lo que se adeuda de año anterior, sobre todo de programas de inversión, que el sistema no lo reconoce, de la partida 1531. Sirve para ajustar montos para evitar un posible déficit. Por ejemplo, como son estimaciones, la primera fuente de gasto que se respalda ahora es la deuda flotante, porque nosotros hicimos una estimación de 322 millones de pesos y salió 339 millones de pesos. Tenemos que ajustar. El saldo de caja nos permite ajustar ciertos valores que presupuestariamente, como son estimaciones, quedamos medios cortos. Podemos quedar cortos, podemos quedar sobrepasados o cortos. Pero el saldo nos permite hacer esto, ajustar valores. El monto final, dándole prioridad a lo que se debe del año pasado, nos quedó un monto, un saldo, un delta, que la administración puede hacer uso como una modificación presupuestaria cualquiera de un programa o solventar cuentas que, por ejemplo, ahora el tema de la bencina. Nosotros estimamos antes del conflicto de la guerra. Ya vamos a tener un antecedente que nos va a estar faltando presupuesto para esa cuenta. Ocupamos 2 cuentas para la bencina, que son para los vehículos municipales y para maquinaria del relleno sanitario. Son estimaciones. Nosotros trabajamos en el presupuesto con los últimos 3 años, 4 años en promedio. Pero este dato se nos escapa. Podemos ocupar esos montos para eso, según lo que instruye la administración. Pero son montos que entrega el sistema contable. Bueno, solo como paréntesis, independiente de la votación o de las decisiones que tome cada concejal, el tema, lamentablemente, de la bencina golpeó también, obviamente, al municipio. Nosotros tenemos que trasladar agua diariamente al borde costero. Y además de todas las operaciones que se hacen y se realizan y todo lo que solicita también la organización en general, este es un aumento que vamos a tener que bajar en otro ítem para poder cubrir esta subida de la bencina. Quisiera poder hacer algún otro comentario respecto a lo mismo que estamos tratando, y más bien que pudiera quedar en acta como una solicitud por parte de este concejal, en cuanto a que en la carpeta que nos envía para la modificación presupuestaria hay documentos que son de relevancia que no están acompañados, al menos en forma suficiente para poder tener una resolución respecto a esto, si es que se va a insistir en esto de no realizar las comisiones. Y en ese sentido, quiero detallarlos señalando de que me refiero a los respaldos que son indispensables para verificar que la determinación constituya la conciliación bancaria. No tenemos un documento que nos acredite que existe la conciliación bancaria entre una y otra cuenta. Eso creo que es importante también poder presentarlo dentro de los documentos. Los certificados de saldo, los balances de comprobación y también de saldo, la composición de las cuentas que integran cada cálculo de saldo inicial de caja. En definitiva, son varios detalles que tienen que ver con el análisis que corresponde al saldo inicial caja. No basta, como le digo, con presentar las planillas, que son como meras expectativas, ¿cierto?, de un año al otro, en cuanto a lo que se va a hacer ahora en el 2026. ¿Ya? Y bueno, más que nada relacionado con la deuda flotante, ¿cierto?, reconocida al cierre del año 2025, cuál es el monto exacto de la deuda flotante que queda para el 2026. Nosotros estimamos el año pasado, para este año, como presupuesto inicial en la 215-3407, deuda flotante, 322 millones de pesos.
al cierre arrojó 339 y fracción. Y esa diferencia es la que está plasmada en la modificación del saldo inicial que tienen ustedes en su poder. Ese dato de la deuda flotante obviamente lo tuvimos no en diciembre ni en enero, en febrero, porque ustedes consideran que cerrar no es tan fácil. Sí, tenemos claro cómo hacerlo, pero hay que cerrar el año y es trabajo. Y para entregar unos datos fehacientes, tenemos que despejar todas las dudas, hacer todos los ajustes, todo el análisis de cuentas, que es lo que más uno se desgasta. Pero esos son los datos, ¿sí? Si ustedes lo pueden revisar en la página de transparencia, o los balances o los certificados de saldo, son los que cierran, son los que salen en el sistema contable, en este momento, al día de hoy. Que yo tengo acá, de acuerdo a lo que pude apreciar, tengo una deuda flotante equivalente a 18 millones y fracción. No, ese es el ajuste, es la diferencia. Nosotros el la diferencia entre lo que... el año pasado presupuestamos 322 millones. Después del cierre arrojó que era 339 millones. Nos faltó la diferencia. Por eso que dentro del análisis y el dictamen que sale de la Contraloría con respecto al saldo inicial caja, la prioridad, reconocer los saldos del año pasado que se dejaron de pagar y ajustar algunas cuentas para evitar un posible déficit. Y este es el caso. ¿Algún otro concejal que quiera tomar la palabra con alguna observación respecto a la presentación? Se somete a votación. Concejala María Eugenia. Bueno, buenos días a todos. Yo, señor Mieres, quisiera aquí, bueno, dicen que uno no puede ir a las oficinas a conversar, pero yo le pediría, por lo difícil, por lo importante de este tema, que reconsiderara el asistir a comisiones. Creo que allí, por lo menos yo hablo por mí, es donde yo más aprendo y llego bien, porque después lo estudio, lo vuelvo a estudiar, pregunto cuando no lo sé, y es cuando llego de la mejor forma para poder emitir mi voto. Le pido de corazón que reconsidere, igual que a todos los que vienen a comisiones, porque en realidad yo creo que son el 90% de lo que uno puede hacer. Eso, quería dirigirme realmente a usted, señor Mieres. Gracias, presidenta. Se somete a votación esta parte de la presentación. Concejal Diego Rivera. De acuerdo a lo que al menos por mi parte he expuesto, claramente hay ciertas otras dudas que en honor al tiempo no es posible poder aclarar. Y en estas condiciones, Presidenta, aprobar esta modificación presupuestaria implica, al menos por mi parte, hacerlo sobre la base de meras descripciones, que me consta que son así. No estoy dudando de lo que ustedes nos están explicando, pero sí considero que es importante tener el respaldo, al menos documental, porque de esa manera no se puede hacer una trazabilidad completa del presupuesto, ¿verdad? Y en ese sentido, sin tener esta acreditación que señalo que es suficiente, sin demostrar tampoco la integridad en cuanto a la deuda flotante real y sin la certeza necesaria sobre qué parte del ajuste corresponde a obligaciones que son prioritarias para el municipio y qué parte, ¿cierto?, corresponde al gasto, digamos, discrecional. Mi voto es rechazo a esta modificación presupuestaria de saldo inicial caja alcaldesa, por considerar que me falta información para poder tener un pleno conocimiento respecto a mi votación. Concejal John Portilla. Gracias, alcaldesa. Recién no quise opinar. Tengo igual varias observaciones referente al saldo inicial caja y es súper importante, obviamente, este ajuste, esta modificación presupuestaria 2026, y por lo que agregaba también el colega Diego, de mucha importancia, pude observar el poco respaldo que tenía esta documentación. Hubiera sido muy importante de haber tenido la comisión. Creo que quizás hacerse el enojado o el molesto por lo que se vivió el martes pasado, y quiero transparentar porque una cosa lleva a la otra. De mi parte, como concejal, señor Iván Mieres, hay cero confianza a quien está llevando este consejo, que es usted, ya que tuvo una equivocación que me pudo haber llevado a la cárcel. En su momento voy a tocar este tema porque quizás, así como lo están llevando
con transparencia, para que la comunidad pueda ver lo que se habla y lo que no. Me hubiera gustado que quizás el otro tema también se hubiera llevado con transparencia para que la comunidad hubiera juzgado su equivocación que me pudo haber llevado a la cárcel. Entonces, como después hay justificación y el tema del documento que usted presentó en el correo para no presentarse en este caso a la comisión, me da en este caso temor, en este caso de poder aprobar este presupuesto, y lo digo me da temor porque usted fue uno de los responsables en firmar un documento que quizás me hubiera llevado a mí a la cárcel, vuelvo a repetir, para que esto se grabe. Y se va a tocar más profundamente en su momento, pero más que nada creo que es una justificación válida, porque son las mismas personas que están llevando este presupuesto, y lo voy a fundamentar en su momento para que así no haya ningún detalle y pueda yo esclarecer también lo que sucedió ese día. Vuelvo a repetir, creo que si vamos a tomar estas medidas de poder llevar estos consejos como lo indica la ley, todos deberían ser iguales. Así que también por mi parte rechazo, don Iván. ¿Alcaldesa o no? Quisiera que tomara la palabra el jurídico para detener algunas apreciaciones y después continúa la concejala María Cristina. Voy a reiterar, buenos días señores concejales, colegas, todos, la comunidad presente. Yo, al igual que en otras ocasiones, voy a reiterar el tema de la responsabilidad, el tema de los términos y las palabras. No sé, estoy tratando de buscar cuál sería la fórmula para que un concejal arriesgue una sanción personal como en la cárcel por un error en una comisión evaluadora. Si me pudiera presentar algún caso similar al respecto para yo ver, porque lo que más ponen en el tapete es de que usted lo van a hallar a la cárcel por un error que comete una comisión evaluadora. Sería interesante que me mostrara una sentencia aquí en Chile donde un concejal quedó preso por eso. ¿Quiere que le explique, en este momento porque vamos a profundizar en otro tema? Perdón, concejal, por eso ya estamos concejal, en ese es el tema. Concejal, Por eso es el tema de la palabra el jurídico. Sí, que me está haciendo una pregunta. Secretario, me está haciendo una pregunta solamente. Mira, continuemos con el consejo. Sí, concejala María Cristina. No hay problema. Buenos días. Hay que retomar aquí, no sé, un poquito delicado y complejo esta situación, pero María Cristina va a emitir un voto favorable. Por favor. Un voto favorable, disculpe. Por favor, no me distraiga. Un voto favorable, ¿por qué? Porque nosotros como concejal, yo soy presidenta de la Comisión de Finanzas, cuando hemos tenido en el año 2025 algún tipo de duda, hacemos comisión, llamamos a la gente de finanzas, él nos instruye, nos dice, ya, y nosotros empezamos a trabajar, y él muchas veces lo dijo en esta mesa, el trabajo que tenía desde mayo para ir preparando todo, va haciendo los ajustes, va viendo lo que viene, ajustando todo lo que es el presupuesto para tenerlo más claro en el mes de diciembre. Llega el mes de diciembre, como toda la administración, desde el tiempo que yo estoy acá, siempre ha sido igual. A lo mejor van a decir, bueno, normalizan la situación, no importa, pero el proceso es así. Llegan a diciembre, hacen lo que corresponde del año 2025 y esperan el inicio de lo que va a llegar para el 2026, hacen el ajuste necesario y estamos aquí en esto. Estamos con el saldo de iniciación de caja que, si bien es cierto, nosotros teníamos por mucho tiempo, muchos años, haciéndola el 15 del mes de enero, de ahí para adelante podríamos hacerla, pero la ley también establece que sea hasta el 31 de marzo. Por lo tanto, estamos dentro del plazo y a mí, de verdad, cuando tengo algún tipo de duda, a lo mejor en adelante tendrá que ser en comisión, pero cuando he tenido dudas también me acerco a la gente de finanzas, también me aclaran. Me aclaran también en Elvis, que yo también confío plenamente en él, siempre me ha aclarado dudas. Entonces yo estoy sin duda en este momento, ustedes mandaron una documentación, lo analicé desde el punto de vista que yo tengo, a lo mejor para muchos será que no sé demasiado, pero trato de aprender y me queda claro. Entonces yo estoy con la aprobación del saldo inicial de caja. Eso, alcaldesa. Concejala María Eugenia. Bueno, como decía María Cristina,
difícil. Nunca me imaginé que este trabajo iba a ser así. Si bien es cierto, estoy con el colega Diego Rivera en el sentido de que lamentable no haber tenido, vuelvo a reiterar, esta comisión, pero también como María Cristina, al ver que no se hizo, también tomé mi idea de conversar con ciertas personas en la municipalidad, fuera de ello, fui viendo y no tengo toda la información que quisiera, pero lo macro, lo medular del asunto sí lo entiendo, sí lo veo. Me hubiese gustado, insisto, haber sabido más, haber participado en esta comisión. Le acabo de pedir al señor Mieres que cambie su actitud y ojalá esperemos que así sea, pero no por ello voy a dejar stand-by esta situación que es tan importante para la comunidad, porque yo pienso en la comunidad, en su gente, o sea, estamos para eso acá, con todos y para todos, fue mi frase de campaña, entonces no puedo cambiar esa situación, por lo tanto, señora presidenta, yo apruebo esta modificación. Concejal Bastián Pizarro. Estimada alcaldesa, muy sorprendido por la votación de algunos concejales, siendo que hay varios temas que también lo hemos hecho de esta manera, que no han habido comisiones. También entiendo al señor Mieres, porque la falta de respeto de las comisiones es algo que ya está haciéndose común de parte de algunos concejales que piensan que el que habla más fuerte es el que tiene la razón, pues. Y lamentablemente no es así. También esta información nosotros lo enviaron una semana atrás, lo enviaron esta información a nuestros correos. Si es que cada uno en su forma individual puede revisarlo y como algunos tenemos asesores, gente que nos ayuda, sí, preguntar las dudas que tienen, ¿ya? Yo por mi parte hice ese ejercicio, consulté, saqué mis dudas que tenía y la otra duda que tenía era la deuda flotante, que eran los 18 millones, que entendí que era la diferencia de lo que se presupuestaba a lo que se gastó. Y en base a esto, alcaldesa, yo voy a aprobar. Entonces el sector municipal, primero. Ya, en consideración entonces el punto de aprobación de la cuarta modificación presupuestaria del sector municipal, saldo inicial caja, es aprobado por mayoría. A continuación, se expone la primera modificación presupuestaria del sector cementerio, saldo inicial caja. Continúa Iván Mieres. Ya. Con respecto a la modificación presupuestaria, la primera en este caso del cementerio, es básicamente el mismo criterio que se ocupa en el saldo inicial caja a nivel municipal, en donde está lo que calculamos el año pasado, más los ingresos por percibir, y en donde también hay un aumento de presupuesto, y por lo tanto, en este caso la deuda flotante se reconoce que es de 1.362.000, que es la diferencia en este caso con respecto a la deuda flotante que nosotros habíamos proyectado, según lo comentado por Germain, y agregamos en este caso con el diferencial que se generó, le pusimos presupuesto a lo que es mantención y reparaciones varias del cementerio municipal. Y por lo tanto, más las devoluciones que son parte, digamos, de algunas duplicaciones de pagos que ha pasado a veces en el cementerio, consideramos también las devoluciones para no tener que hacer una modificación presupuestaria en este caso, y que en realidad nosotros le ponemos un poquito más, entendiendo que nunca se llega a ese valor, ¿ya? Pero para evitar cualquier cosa, si llegasen a pasar alguna más de la cuenta, poder tener unas reservas ahí para poder devolver y no tener que hacer una modificación solo para devolver plata. Eso, ¿ya? Así que en este caso, como les decía recién, es lo mismo que el saldo inicio caja municipal, ¿ya? No sé Va a si... complementar Germain Palma. Sí. Primero, ¿alguna duda, concejal, con el saldo ajuste del cementerio? Como dijo Iván, se ocupa... Podría ser una consulta que tiene relación, no es de número, pero sí, pero tiene relación. Lo que pasa... ¿Lo había aprendido o lo apagué? Ya. Hace como una semana, sí.
Me hicieron unos llamados unas señoras que quedaron encerradas en el cementerio. El único número que tenía en realidad era de la alcaldesa, la llamé y ella dispuso algún funcionario y fueron a las señoras a sacarla. Pero me preocupó mucho algo que ella me dijo. Me dijo, dile a las señoras que no intenten salir, que no se acerquen, porque ya estaba el cerco eléctrico ok. Y yo no tenía la mayor información de eso. ¿Habría la posibilidad que se informara a la comunidad que eso ya está? Yo no tenía idea. Tengo entendido que se publicó. Pero se puede realizar nuevamente la publicación. Nunca es mucho. ¿me No, entiendes? exactamente. Entonces se podría poner- Especialmente Ningún por la problema. situación. Sí. Porque yo dije, uy, ¿por qué la alcaldesa me habrá dicho eso? Y claro, pues ya está funcionando Sí. el cerco eléctrico. Y pusieron Exacto. inmediatamente a hacer. Ya, y no creo ser la única, porque lo conversamos, colegas, lo conversamos con otras personas. ¿Verdad? O sea, todavía no está informada la comunidad Ya, de eso. siempre hay Ya, gente no que se preocupe. desconoce. Ya, No, las vamos señoras a no ver. les pasó nada, No. sí, fueron y Perfecto. la salvaron. Qué bueno. Ya, pues no, ningún problema. Eso. ¿Alguna otra duda o consulta? Respecto al saldo inicial caja cementerio, por mi parte no. ¿Concejales? ¿El resto de los concejales? Yo no tengo reparo. ¿Se somete a votación? ¿Concejal Diego Rivera? Por mi parte apruebo el saldo inicial caja de cementerio. ¿Concejal John Portilla? Tengo una sola observación. Antes de dar mi veredicto, quiero dejarle en claro al colega Bastián, ya que él comenta y habla en su punto, que si usted dice que lee, hubiera observado sobre la licitación pasada del Estadio Higgins. Solamente eso, apruebo, alcaldesa. Concejal Bastián, en el tiempo, en su tiempo... Es que fue interpelado. Por eso más que nada, lo mismo que me dice usted, vea un espejo acá y se lo repito, porque acuérdese quién fue el que lo vio. Fue don Diego, no fue usted. Para que no se tome las partes. Concejala María Cristina. Yo no tengo reparación referente al saldo inicial caja de cementerio y apruebo. Concejala María Eugenia. También apruebo la modificación presupuestaria del sector cementerio, presidenta. Concejal Bastián Rivera, Pizarro, siempre te digo Bastián Rivera, disculpe. Bastián Pizarro. Apruebo, alcaldesa, el saldo inicial caja del cementerio. En consecuencia, entonces, el punto de la primera modificación presupuestaria al sector cementerio se aprueba por unanimidad. Sin otro punto a tratar por... ¿De qué se trata? Lo que pasa, alcaldesa, es que quiero aprovechar la instancia que estamos en un consejo, si bien es cierto es extraordinario y solamente se tocan los temas que están establecidos en tabla. Quisiera poder hacer una solicitud y quizás también consultar al cuerpo de concejales si está la moción para ello, aprovechando que previo al consejo se nos indicó por parte de funcionarios de la Fundación de Cultura, de Turismo y Patrimonio la necesidad de realizar un consejo extraordinario para este día jueves, que por lo visto y por lo que comentamos previamente estamos de acuerdo en poder realizarlo. Quisiera solicitar, claro que es por un tema de una actividad que contempla una inyección de recursos que tienen que ser necesarios a través de una modificación presupuestaria. Quisiera aprovechar la instancia en Consejo, alcaldesa, para solicitar la incorporación en ese mismo Consejo Extraordinario de un punto en tabla que tiene que ver justamente con el proceso de licitación, reposición del gimnasio Bernardo Higgins Tocopilla, más que nada con el efecto de poderle hacer entrega a la administración de un informe fundado como cuerpo de concejales para poder tener la consideración por vuestra parte, alcaldesa, de estas sugerencias, recomendaciones y solicitudes que hace el cuerpo de concejales. Siempre y cuando la sugerencia no sea despedir a un funcionario, porque eso es facultad solamente de los alcaldes de turno. Entonces el Consejo no coadministra. El Consejo fiscaliza y ha trabajado, pienso que a pesar de tantas situaciones que hemos tenido dentro de este año y del año desde que asumimos, sí quiero dejar en claro y establecido, concejal, que la alcaldesa soy yo. Y con todo lo bueno y lo malo que significa este cargo, soy yo la que tiene la facultad por ley y no voy a recibir órdenes de los concejales. Alcaldesa. Porque ya se filtró
se filtró de los concejales en general, y disculpen el resto de los concejales, de verdad, discúlpenme, María Cristina, María Eugenia, Bastián, y me imagino que Ricardo Ortega, que por razones de salud no se encuentra, que generalice, pero tampoco podemos estar en pleito permanentemente. Pienso que no estoy tapando el sol con un dedo cuando le pido que miren con alturas de mira, más que de destrucción. Entregue los documentos que corresponden, se solicita el punto en tabla, hágalo de manera formal a través de un correo, y sin nada más que agregar, se cierra el Consejo Alcaldesa, Extraordinario de hoy. Alcaldesa, Se cierra el Consejo.